La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 62. Stalingrado. Combates urbanos. Como siempre, empiezo por agradecer a mis oyentes. Gracias por sus amables comentarios al regreso de las vacaciones. Gracias por sus palabras de ánimo, por las recomendaciones respecto a películas, principalmente del tema de Stalingrado. Se los agradezco, no las he visto, fui al análisis de un par de estas. Incluyen historia de amor y, como ya sabemos, eso a mí no se me da muy bien. Empezamos nuestro episodio. Tras un rápido avance luego de cruzar el río Don, las tropas del Sexto Ejército de Paulus llegan al norte de Stalingrado y capturan la estación del tren. Esto complica los planes soviéticos, que habían puesto la mayor parte de sus fuerzas hacia el sur en espera del regreso de los Panzers despachados en esa dirección. Ahora deben movilizarse apresuradamente hacia el norte y en el proceso ahora llegan los tanques alemanes que regresan desde el sur y capturan la estación ferroviaria del sur de la ciudad. No pasa mucho tiempo hasta que estos grupos alemanes blindados conectan con la infantería de Paulus, que avanza en el medio del frente, y completan así el sitio de la ciudad. El ánimo en Berlín es muy alto. Parece que esta campaña terminará bien. Este rápido avance anima a Hitler a cambiar el plan original creado meses antes y ordena que, en vez de simplemente rodear o inutilizar la industria de la ciudad de Stalingrado, esta ciudad se tomará. Se inicia entonces lo que los alemanes llamaron Rattenkrieg, o la guerra de las ratas. El combate urbano es el opuesto a la guerra relámpago o Blitzkrieg, con sus rápidos avances, ataques sorpresivos en que la movilidad táctica y rápidas acciones marcan la diferencia. Eso es particularmente cierto en una ciudad destruida desde el aire, en que ahora cada puerta entreabierta, cada ventana rota, puede ser el escondite de un soldado soviético que los espera. Cada montículo de despojos, cada piedra en el camino podría tener debajo una mina antipersonal o antitanque que espera una víctima. Es importante recordar que esta es una larga ciudad situada a orillas del río Volga. Controlarla, por lo tanto, será una tarea larga, en que algunos puntos de la ciudad pasarán a ser parte de la historia soviética, como resultado de la defensa. A lo largo y ancho de la Unión Soviética, la batalla de Stalingrado se vuelve el centro de conversaciones. Los soviéticos quieren detener a los alemanes antes de que controlen la ciudad. Por su parte, los alemanes también quieren controlar la ciudad, a pesar de que su captura no cambia su complicada situación al ser incapaces de alcanzar el Cáucaso y su ansiado petróleo. En Moscú se reciben las noticias del avance de los alemanes hacia el centro de la ciudad. Stalin despacha inmediatamente a Zhukov para que se ponga a cargo de la defensa de la ciudad. En acciones que se volverán normales en Stalingrado, los soviéticos atacan a los alemanes en la noche y les causan bajas. Al llegar la mañana, los Stukas alemanes y los bombarderos alemanes atacan a los soviéticos y los hacen retroceder. Los soviéticos solo pueden reforzar sus tropas a través del Volga, pero como se ha mencionado antes, este es un viaje muy peligroso debido a la artillería y a la aviación alemanas que los atacan sin cesar. Por esta razón, refuerzos son enviados principalmente en la noche, cuando las posibilidades de desembarco son mayores. A pesar de sus avances, al llegar la mañana, los alemanes descubren que sus oponentes han recibido refuerzos y que el terreno conquistado el día anterior ya no es seguro, al haber sido minado en la noche por los soviéticos. En la batalla de Stalingrado hay múltiples sitios que pasarán a la historia de esta guerra por la ferocidad con la que se defendieron, por la cantidad de veces que cambiaron de manos o por la importancia táctica. Pero ninguno es tan importante como la colina de Mamaev Kurgan. Esta pequeña colina en esta zona plana, que resultaba ser el punto ideal para dominar visualmente la ciudad de Stalingrado y sus áreas aledañas. Quien controle esta pequeña colina será capaz de dirigir ataques de artillería, avances de la infantería o advertir a sus fuerzas del avance del enemigo. Chuikov se encuentra con Alexander Rodimtsev, quien llega con la 13ª División de Fusileros que pronto cruzarán el río Volga.
Estos refuerzos se aprecian. Rodimtsev es también un veterano de la Guerra Civil Española, donde combatió bajo el seudónimo Pablito y participó como consejero en la batalla de Guadalajara. Chuikov explica la situación y enfatiza su gravedad. Ya han desplegado sus últimas reservas. Las tropas de Rodimtsev son lo que queda. Chuikov enfatiza la importancia del combate cuerpo a cuerpo. El equipo pesado ahora juega un papel secundario. Recomienda a Rodimtsev que las tropas recién llegadas se despojen de todo el equipo pesado. Solo necesitarán sus ametralladoras, pistolas, fusiles antitanque y cuantas granadas puedan cargar. Georgi Malenkov, representante de Stalin, cita a los responsables de la Fuerza Aérea Soviética en Stalingrado. Los representantes de la Fuerza Aérea esperan felicitaciones, pero lo que reciben son fuertes recriminaciones por el pobre desempeño de la Fuerza Aérea Soviética y su incapacidad para detener los bombarderos alemanes. Se les informa del eminente cruce de las tropas de Rodimtsev y se les advierte de no permitir que una sola bomba alemana caiga sobre estas tropas. Las tropas de Rodimtsev finalmente cruzan el Volga en distintos puntos para reducir la posibilidad de ataque. A medida que se acercan, pueden ver lo que les espera en la orilla occidental. Imágenes de combatientes soviéticos que se internan en la ciudad, los estallidos de obuses de artillería y de morteros, el fuego de ametralladoras que intenta detenerlos. Hay escombros por todos lados, lo que provee áreas para protegerse del fuego enemigo. En cuanto llegan a la orilla, inician el ataque, ya que tropas alemanas se encuentran a menos de 100 metros de la orilla. Afortunadamente para los soviéticos, estas tropas alemanas no han tenido tiempo para cavar trincheras y establecer posiciones defensivas, por lo que batallan en igualdad de condiciones. Los alemanes son eliminados o empujados fuera de la playa. Las tropas recién llegadas sufren bajas de más del 30% en las primeras 24 horas, es decir, un tercio de los recién llegados ya están muertos. Pero han evitado que los soviéticos sean expulsados de la orilla del Volga. Las tropas de Rodimtsev han llegado a Stalingrado y muchos le dan el mérito a su carismático líder y adoptan el eslogan de este grupo, que es «No hay lugar para nosotros detrás del Volga». Esto, tristemente, se cumplirá para casi la totalidad de las tropas de Rodimtsev, ya que para el final de la batalla, de los 10.000 llegados, apenas unas pocas centenas regresarán. La lucha por la colina de Mamaev-Kurgan se intensifica. Quienes logran expulsar a quienes defienden esta elevación, ahora solo pueden esperar una lluvia de artillería sobre ellos en preparación para el contraataque. Si este contraataque funciona, entonces son los nuevos ocupantes de esta colina los que deben esperar el proceso previamente descrito. Esta posición en la ciudad es tan peligrosa que al final los dos bandos solo pueden ocupar los flancos opuestos en la cima, a la cual ya nadie quiere o nadie puede avanzar. Esta serie de ataques y contraataques, de bombardeos aéreos, de artillería, han dejado esta pequeña elevación sin vegetación o aún césped. Es simplemente un montículo cubierto por el color negro, resultado de toda la vegetación que ha sido quemada. Esta falta de vegetación y el color negro que cubre esta colina permite claramente ver los movimientos de quienes intentan ascenderla. Para el 16 de septiembre, Berlín ya reporta la caída de Stalingrado, basados en los reportes de que tropas alemanas ya controlan la mayor parte de la ciudad. Esto es cierto, pero todavía no logran destruir a los incómodos soviéticos que todavía combaten en franjas en la orilla del Volga y en puntos específicos de la ciudad. Sin embargo, los alemanes confían que esto pronto terminará. Los alemanes notan un incremento en el número de aviones de caza soviéticos que salen a enfrentar a los Stukas y a los Messerschmitt Bf-109 que los escoltan. Notan, sobre todo, el incremento del número de baterías antiaéreas soviéticas. En la ciudad se inicia el combate por un gigantesco silo de granos cerca del río.
Los alemanes despachan un oficial en un tanque con una bandera blanca. Su misión: convencer a los soviéticos de lo inútil de su resistencia. Una vez recibido el mensaje, el tanque es despachado con un tiro de un fusil antitanque y se inicia el ataque alemán. De hecho, 10 ataques de las fuerzas alemanas, los cuales son repelidos, pero los defensores soviéticos saben que están rodeados, por lo que conservan su munición, agua y alimentos para dilatar el inevitable final tanto como sea posible. Los ataques continúan y para el tercer día la defensa ya es imposible. Entre otras razones, porque ya carecen de munición antitanque y ahora los rodean aún más tanques. Esa noche los sobrevivientes escapan dejando atrás a heridos y todo lo no indispensable. Paulus considera esto una gran victoria, y el parche de esta campaña que Paulus ya empieza a diseñar incluirá la imagen del silo de grano de Stalingrado como recordatorio de la victoria que seguramente pronto ocurrirá. Este avance ha sido alcanzado a costo de mucho tiempo y solo luego de haber acumulado un número abrumador de fuerzas contra un pequeño grupo de combatientes sin alimentos o refuerzos. Este tipo de combate se está produciendo en múltiples puntos de la ciudad. El edificio de tiendas en la Plaza Roja, la bodega de la fábrica de clavos, la estación central de la ciudad, la fábrica de tractores, etc. En todos estos lugares, siguiendo las instrucciones de Chuikov, cuando los soviéticos pierden el control del edificio o del área en que se encontraban, se retiran, pero no a más de 100 metros de distancia de los alemanes. De lo contrario, deben esperar la llegada de los bombarderos alemanes. El plan de Chuikov es que los soldados alemanes puedan oír la respiración de los soldados soviéticos a toda hora del día, lo que los mantiene en permanente tensión y preocupados de si un ataque es inminente. Esta agotadora estrategia no permite respiros a ninguno de los dos lados y la tensión del combate añade al número de víctimas. Como los ataques de la Fuerza Aérea Alemana continúan, ahora son alemanes y soviéticos quienes se lanzan al piso al oír los aviones, ya que un ataque ordenado hace apenas unos pocos minutos puede impactar a las propias tropas que ya no están donde estaban hace solo esos minutos. Los sonidos que antes daban seguridad a los alemanes, la sirena del Stuka, el silbido de las bombas o los obuses de artillería, ahora fácilmente pueden resultar en su propia muerte, pero dada la cercanía del combate, ya casi da lo mismo. La preocupación mayor de los soviéticos es que los alemanes se están acercando a la orilla del Volga, cerca de su sitio principal de desembarco. Si llegan a controlar esta zona, la evacuación de heridos y la llegada de tropas de refuerzo se verán seriamente comprometidas. Estos puntos principales de la ciudad en ocasiones cambian de manos múltiples veces en un día a un altísimo costo para los dos bandos. El avance alemán continúa, pero los soviéticos no colapsan y la resistencia continúa. Para el 24 de septiembre, Hitler ha tenido suficiente y remueve al general Halder, quien permanentemente protesta por los continuos cambios de estrategia con todas las complicaciones que esto trae. En Alemania el nerviosismo crece. Se espera con ansias la noticia del anuncio de la caída de Stalingrado. Realmente necesitan estas buenas noticias. A medida que los combates en la ciudad continúan, el escenario se vuelve más complejo. A las ruinas de la ciudad ahora se suman tanques destruidos, despojos dejados atrás por los combatientes. Los combates ocurren en calles, pasillos, sótanos, cocinas familiares y cuartos, en ocasiones entre las propiedades de los ocupantes. Se dan casos de edificios de departamentos en que un lado controla uno o varios pisos, mientras que el otro bando controla el resto de los pisos del edificio, por lo que el acto de simplemente mirar hacia arriba o hacia abajo en una escalera puede resultar en la muerte del imprudente. La única solución a este dilema es controlar el resto del edificio, pero en enfrentamientos en que una fracción de segundo marca la diferencia entre morir y vivir,
Se dan múltiples casos en que combatientes matan a sus propios camaradas por error. Una de las razones es que el polvo de las estructuras destruidas ahora lo cubre todo, incluyendo la vestimenta y el equipo de los dos bandos, por lo que a primera vista son indistinguibles. Este es solo un horror más de los múltiples existentes en este tipo de conflicto. La situación de los civiles atrapados en medio de los combates es aún peor. Uno de los documentales sugeridos esta semana incluye el testimonio de una mujer que estuvo ahí y que con apenas unos pocos años ha perdido el contacto con sus padres y está a cargo de cuidar a sus hermanos menores. Comenta que pasaban los días durmiendo dentro de las ruinas para tratar de olvidar el hambre y la sed que sienten. Cuenta del día en que horrorizados son despertados por soldados que entran repentinamente a la habitación. Se alegran al ver que son soldados soviéticos, los cuales al ver a estos niños no pueden evitar ponerse a llorar al ver su condición. Del impresionante avance de la guerra relámpago se ha regresado a los terribles combates de la Primera Guerra Mundial, con la diferencia de que en la guerra de trincheras no se tiene que ver directamente el horror de la destrucción causada a cada paso. En Stalingrado la evidencia de la brutalidad solo se encuentra a un paso. En opinión de los alemanes es una guerra entre ratas rabiosas, en alemán Rattenkrieg. Admiten además que los soviéticos están mostrando alta capacidad para el camuflaje, la emboscada y para el combate cuerpo a cuerpo hasta la muerte. Chuikov procura separar a los tanques alemanes de su infantería. Los T-34 soviéticos pueden enfrentar a los Panzers. Es la infantería alemana la que cuenta con la artillería ligera que puede destruir los tanques soviéticos. Grupos de combatientes soviéticos armados con rifles antitanque y artillería antitanque buscan dirigir a los tanques hacia callejones sin salida, donde los esperan los tanques soviéticos para destruirlos. Estas rutas de la ciudad también están llenas de minas para dirigir a los alemanes hacia los puntos preparados. La tarea de minado es tan complicada que los minadores soviéticos escogieron como su eslogan «Comete un error y no más cenas». Cuando el día de combate concluye y los combatientes se retiran a descansar, los minadores soviéticos salen de sus escondites en la noche y minan el campo de batalla. Combatientes alemanes descubren que el área limpiada el día anterior y que por lo tanto se consideraba segura, en realidad ya no lo es, gracias a los visitantes nocturnos. Las noches se vuelven un infierno para los alemanes. Como los alemanes dominan el aire durante el día, los soviéticos despachan en la noche bombarderos medianos a atacar sus posiciones. Pero de acuerdo a los alemanes, los aviones que más efecto psicológico tenían eran los pequeños biplanos U-2. Estos pequeños aviones eran normalmente utilizados para entrenar pilotos y para tareas de riego de cultivos. Ahora se los utiliza para lanzar pequeñas bombas que no causan gran cantidad de daño, pero que mantienen despiertos a los alemanes. La estrategia de estos aviones era la siguiente. Estos pequeños aviones, a los que los alemanes llamaban máquinas de bordar por el distintivo ruido de sus motores, despegaban en grandes números para realizar estos breves ataques. Al estar cerca del punto de ataque, ganaban altura y entonces apagaban sus motores para planear hacia el objetivo. Esto resultaba en un silencio completo repentino en que no se sabía hacia dónde se dirigían estos aviones y por lo tanto dónde o cuándo empezarían a caer estas bombas. Por supuesto, las defensas aéreas alemanas entraban en acción inmediatamente, pero ese era el final del intento de dormir de los combatientes alemanes. Estos combatientes llamaban a estos pequeños biplanos soviéticos los oficiales secretos, por su tendencia a aparecer repentinamente donde no se los esperaba. Uno solo puede imaginar el estrés que sentían los combatientes de los dos bandos bajo estas condiciones, pero ni alemanes ni soviéticos tienen algo que reportar respecto a este tema. Para estos ejércitos solo existen cobardes y valientes, y la solución para el agotamiento físico o mental
es probablemente la cárcel o la ejecución. Como el área controlada por los soviéticos sigue reduciéndose, Chuikov ordena que la artillería pesada sea movida a la orilla este del Volga. Desde ahí se concentrarán en atacar no la ciudad, sino las fuerzas alemanas que se acercan a reforzar a quienes ya combaten en la ciudad. Cada vez que ocurre un ataque preciso de artillería, se inicia la búsqueda frenética del operador de radio que está transmitiendo las coordenadas para el ataque. El ejército sabe que se encuentra cerca y si no lo descubren pronto, muchos morirán. Al ser encontrados, estos combatientes saben que no deben esperar misericordia. Los soviéticos mantienen en Stalingrado sus conocidas baterías Katyusha. Estas baterías montadas sobre camiones capaces de disparar 16 cohetes de 130 milímetros. Estas baterías operaban en grupos que se ocultan cerca de las orillas del río Volga. Al recibir la orden de atacar, los 4 camiones que componían este grupo llevaban las rieles de las baterías hasta cerca del agua, se detenían y disparaban sus cohetes, lo que ponía en camino 64 cohetes. Inmediatamente se retiraban a un nuevo punto para evitar ser atacados por la artillería o aviación alemana. Esta arma carecía de la precisión para atacar objetivos pequeños o puntos específicos, pero era muy efectiva para causar pánico entre grupos grandes de combatientes que saben que estos cohetes no llevan una dirección específica, por lo que pueden impactar cualquier área. Los alemanes responden con su arma equivalente, el Nebelwerfer, con un concepto similar al disparar 5 cohetes a la vez. El impacto de estas grandes armas, bombarderos, tanques, artillería, katyushas, etc., es limitado, y en esta batalla, las armas de verdadero impacto son la ametralladora personal, las granadas, los lanzallamas y, sorprendentemente, la mini pala que utilizan la infantería para cavar sus trincheras. Esta herramienta resultó ser una temible arma de combate cuerpo a cuerpo, al poder fácilmente matar al oponente sin mayor ruido. El lanzallamas también merece una mención especial por su terrible impacto en la moral enemiga, que saben que la llegada de un combatiente con un lanzallamas es el final para todos los que se encuentran dentro del cuarto, trinchera, alcantarilla o agujero que están a punto de ser consumidos por las llamas. Por su parte, el operador de lanzallamas sabe que cada combatiente enemigo tiene un solo objetivo principal en mente: asegurarse que él, el operador de lanzallamas, sea el primero en morir. La batalla de Stalingrado avanza a 2 velocidades con distintos ganadores. Durante el día los alemanes prevalecen apoyados por la fuerza aérea y son los ganadores. Por la noche son los soviéticos los que recuperan terreno y refuerzan sus tropas. Los momentos de descanso son utilizados por buena parte de los combatientes para consumir alcohol, lo único que les ayuda a relajarse. No solamente eso, les ayuda a olvidar las pequeñas raciones de alimentos que reciben cada día. No es sorprendente que en este teatro de combates ser parte del personal médico no hace ninguna diferencia en cuanto a protección de convenios internacionales de guerra. Médicos y enfermeras mueren como el resto de los combatientes y por lo tanto también comparten en el ejercicio de sus responsabilidades. Del lado soviético, parte del personal médico son enfermeras que en teoría permanecen en la retaguardia, hasta que ya no existe una retaguardia y el área de combate los rodea a todos. Gulia Koroleva, una atractiva joven de 21 años de edad, llega al frente al dejar a su recién nacido en Moscú. En Stalingrado se le da crédito por rescatar a 100 soldados soviéticos a los que arrastra del frente hasta ponerlos a salvo. Se le acredita además el haber matado 15 alemanes en el proceso. Esta valiente mujer no saldrá con vida de Stalingrado. Otra enfermera famosa, Natalia Kachnevskaya, se arrastra por el frente buscando combatientes soviéticos para rescatar.
Siempre lleva consigo granadas para lanzarlas a los alemanes en caso de que pueda acercarse lo suficiente. Este tipo de historia es explotada por los soviéticos para resaltar el valor de su gente. Esta historia resalta también el nivel de crueldad alcanzado en el este de Europa durante esta guerra. Los combatientes no vacilan en matar al personal médico enemigo. Estos médicos y enfermeros deben defenderse, lo que hacen a través de matar enemigos, lo que anula su protección por las convenciones de guerra que igual no se respetan. Esta es la definición de la guerra total, sin respetos o límites en que la crueldad se incrementa. Aquellos combatientes soviéticos rescatados del campo de batalla son arrastrados a la orilla del Volga, donde son abandonados hasta la noche, cuando las embarcaciones que traen refuerzos los llevarán a la orilla este del río. Para ese momento, sin embargo, ya es tarde para muchos que no resisten las horas de espera. Cuando son finalmente rescatados, son llevados a la orilla este del Volga, donde se los deja en la playa para continuar las tareas de reaprovisionamiento de Stalingrado y transportar refuerzos. Otros tantos morirán antes de que puedan ser atendidos. Por su lado, el sexto ejército de Paulus, que también sufre pérdidas significativas, sabe que el tiempo se les acaba. Las temperaturas pronto descenderán y si no han encontrado refugio en Stalingrado, pasarán otro brutal invierno a la intemperie, pero con buena parte de la ciudad ocupada, las posibilidades parecen ser buenas, pero Paulus sabe que necesita un golpe contundente para terminar esta campaña. El 27 de septiembre a las 6 de la mañana, un gran número de Stukas inicia el ataque de la ciudad. Al ataque los sigue 2 grupos de panzers y 5 divisiones de infantería. Es hora de terminar la campaña. Su objetivo es capturar los edificios de las fábricas principales de la ciudad. Esta concentración de fuerzas alemanas ingresan a Stalingrado y siguen empujando a los soviéticos hacia la orilla del Volga. El mismo Chuikov confesaba que veía ya el final de la resistencia. La cantidad de espacio que ocupan sigue reduciéndose. Los soviéticos lanzan ataques desde los flancos. Estos ataques retrasan el avance alemán, pero no lo detienen. Los alemanes quieren concentrarse en la orilla del Volga para evitar la llegada de refuerzos adicionales soviéticos. No lo logran, y los refuerzos soviéticos adicionales que acaban de llegar simplemente permiten reemplazar las pérdidas que ya han sufrido. Los alemanes a inicio de octubre alcanzan la orilla del Volga. Si se consolidan, es el final de los soviéticos en Stalingrado. Pero unidades de Rodintsev salen a enfrentarlos y logran hacerlos retroceder. La ciudad no está perdida todavía. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. En estos tiempos tan oscuros de esta guerra en que los políticos deben comunicar a sus naciones el estado real de la guerra, recordamos una frase de Churchill respecto a la habilidad política. Él decía: la habilidad política puede ser definida como la habilidad de anticipar lo que ocurrirá el día de mañana, la semana, el mes y el año entrante, y al final tener la habilidad para explicar por qué lo predicho no ocurrió. Esta es obviamente una lección muy aprendida por nuestros políticos. El 30 de septiembre de 1942, Hitler se presenta frente al pueblo alemán para actualizarlos en los resultados de la guerra. En su discurso en el Palacio de Deportes de Berlín declara ante la multitud: ante mis ojos, el año 1942 ya tiene a sus espaldas la prueba más fatídica de nuestro pueblo. Ese fue el invierno del 41 y al 42. Se me permite decir que en ese invierno el pueblo alemán, y en particular sus fuerzas armadas, fueron pesados en la balanza de la providencia. Nada peor puede suceder ni sucederá. El hecho de que conquistamos ese invierno, ese general invierno,
que al final se conserve el frente alemán y que esta primavera, es decir, a principios de este verano, pudimos continuar de nuevo, esa, creo yo, es la prueba de que la providencia está contenta con el pueblo alemán. Fue una prueba muy difícil y muy dura. Todos lo sabéis. Y a pesar de eso, no solo superamos ese momento tan difícil, sino que logramos organizar con mucha calma las divisiones de ataque, los motorizados y las formaciones de tanques, que fueron diseñadas para reanudar la ofensiva. Esta ofensiva está tomando ahora su curso no de la manera que nuestros enemigos hubieran imaginado. Durante este discurso, Hitler se burla de Churchill y de Roosevelt y de sus imaginarios logros, que no son nada en comparación con los logros alemanes. Respecto a los logros de Alemania, más tarde en su discurso, Hitler afirma: el siguiente ataque se lleva a cabo para cortar la última y mayor arteria fluvial de la comunicación soviética, el Volga. Y aquí el objetivo establecido era la región entre la curva del Don y el Volga. Y el escenario establecido era el de Stalingrado. No porque esta localidad lleve el nombre de Stalin, que es en un conjunto una cuestión indiferente para nosotros, sino exclusivamente porque este es un punto estratégicamente importante. Y como en general nos dimos cuenta de que con la eliminación para Rusia del Dnieper, el Don y el Volga como líneas de comunicación, esto sería el equivalente a que Alemania perdiera el Rin, el Elba, el Oder o el Danubio, porque solo en este gigantesco río, el Volga, en 6 meses se envían alrededor de 30 millones de toneladas de mercancías. Esto corresponde a los envíos de todo un año en el Rin. Esta vía ahora está cortada desde hace algún tiempo. La ocupación de Stalingrado, que también se llevará a cabo, profundizará y fortalecerá esta gigantesca victoria. Y pueden estar seguros de que ningún ser humano nos sacará de este lugar más adelante. Al margen de las alentadoras palabras de Hitler en Berlín, el ánimo en el frente no es similar, pero la declaración de Hitler deja en claro que no habrá retroceso y que el único resultado aceptable será la caída de Stalingrado. Y así llegamos a inicios de octubre, y el pequeño pedazo de la orilla del Volga a la que se aferran los soviéticos está en riesgo. Los defensores de la ciudad se aferran a su eslogan: no existe lugar para nosotros del otro lado del Volga. Por el lado alemán, los cementerios improvisados crecen cada día, y la esperanza de que tal vez ese día caerán los soviéticos empieza a desaparecer. De acuerdo al Internet, por lo que debe ser cierto, en julio, el sol en la Unión Soviética sale antes de las 5 de la mañana y se oculta a las 9 de la noche para un total de alrededor de 17 horas de luz. En diciembre, el sol sale a las 8:50 de la mañana y se oculta casi a las 4 de la tarde, para un total de alrededor de 7 horas de luz. La importancia de esta información es que mientras más se acerca al final del año, menos horas tienen los alemanes para utilizar su fuerza aérea para atacar Stalingrado. Y es esta fuerza la que les ha dado la ventaja en estos combates. Los soviéticos, que han demostrado ser superiores combatientes urbanos, principalmente durante la noche, cuentan cada vez con más horas para realizar sus ataques. En Stalingrado los combates que ocurren a lo largo y ancho de la ciudad ahora ganan relevancia basados en dónde se realizan. La fábrica de tractores, el silo de grano, la estación ferroviaria, etc. Llegan tropas adicionales siberianas. Estos combatientes son conocidos por su ferocidad y capacidad para aguantar condiciones extremas. Al llegar se ubican en la fábrica de tractores y empiezan a escoger sitios en los que se ocultarán. Para cuando llegan los cantantes, como llamaban los soviéticos a los Stuka alemanes, los siberianos ya están en su lugar y preparados para el bombardeo. Al día siguiente son Henkel 111, bombarderos medianos que vienen a atacar las posiciones soviéticas.
y le siguen los ataques de artillería. Cuando los ataques de artillería se detienen, todos saben lo que viene a continuación. Se empiezan a escuchar los gritos de ¡atención! ¡Listos! Viene la infantería. Se acercan los blindados. Los siberianos no esperan simplemente los ataques y a lo largo del día contraatacan cuando pueden. Los ataques alemanes no logran todo lo esperado, pero están en control de una mayor parte de la ciudad. Los mensajes de Stalin recordándole a Chuikov que Stalingrado no se perderá son periódicos. Normalmente vienen acompañados de mensajes que exigen la recaptura de áreas de la ciudad. Chuikov sabe que eso es una locura. Sus mejores opciones para resistir son a través de ataques a artillería desde la orilla este del Volga. Contraatacar solo les costará más de los pocos combatientes que le quedan. Los ataques alemanes se suceden para alcanzar objetivos específicos. El 6 de octubre deciden capturar la fábrica de tractores de la ciudad, pero son despedazados por la artillería soviética. Estos esporádicos logros no cambian el hecho de que los soviéticos cada vez ocupan un área más pequeña a la orilla del Volga. En la segunda semana de octubre se produce una breve pausa en los combates. Para entonces los soviéticos ya saben que lo único que todo esto significa es que Paulus está preparando su siguiente movida. No es necesario decir que luego de las optimistas promesas de Hitler, Paulus está bajo tanta presión como lo está Chuikov. Los alemanes no ocultan que una ofensiva se viene, lo que falta es averiguar contra qué parte de la ciudad. Los soviéticos cada noche despachan pequeños grupos con las tareas de capturar soldados alemanes. El terror por las historias monstruosas que los alemanes llevan años contando respecto a los soviéticos ayuda a los interrogadores cuando los capturados están dispuestos a compartir todo lo que saben. Concluyen que el objetivo es la planta de tractores. Chuikov está tan convencido que saca combatientes de la colina de Mamaev-Kurgan a esta zona. Los soviéticos están en lo correcto, por lo que los alemanes enfrentan una fuerza mucho mayor a la anticipada y el ataque falla. Para el 14 se lanza un nuevo ataque apoyado por cuantos Stukas se encuentran en apoyo a los Panzers. Chuikov despacha su fuerza principal de tanques, los cuales tienen que enfrentar a los blindados alemanes, los Stukas y la artillería alemana. Esta vez son los soviéticos quienes deben replegarse derrotados. Los alemanes ingresan a la fábrica de tractores, la cual está minada por lo que pierden tanques durante el avance. Esto les permite avanzar hacia la orilla del Volga, pero ahí los espera un destacamento de tanques soviéticos semienterrados en la arena para reducir su perfil y los ataques de los Katyushas que los hacen retroceder. Parte de este plan es finalmente cortar las líneas de reabastecimiento a través del Volga, por lo que los Stukas y Bf-109 ahora tienen horarios para sobrevolar el río a todas horas del día. Los aviadores soviéticos procuran enfrentarlos, pero su fuerza se reduce cada día que enfrentan a los aviadores alemanes. A pesar de este dominio y de los limitados resultados al eliminar los refuerzos, los alemanes empiezan a dudar de que los soviéticos puedan ser derrotados. En palabras de un soldado alemán, no puedo entenderlo. ¿Cómo pueden seres humanos resistir este infierno y sin embargo, los soviéticos se mantienen en sus trincheras, en los escombros de los edificios y en los despojos de todo? Y la ventaja de la aviación continúa desapareciendo por periodos cada día más largos al acercarse el invierno. El pueblo alemán sigue esperando el ansiado anuncio de que Stalingrado ha caído. Se produce entonces otra de las batallas famosas de Stalingrado. Un grupo de combatientes soviéticos al inicio de esta campaña se toma una casa de 4 pisos, la cual preparan para el combate. Cuando los alemanes intentan atacar esta casa, los defensores los dejaban acercarse a la casa y se dirigían o a la terraza en el 4º piso o al sótano del edificio. Los cañones de los Panzer no podían elevar tan alto como para atacar el 4º piso o descender tan bajo como para apuntarle al sótano, por lo que estos combatientes logran enfrentar a los alemanes exitosamente. Tan eficiente es la estrategia de este edificio
que se vuelve una trampa mortal para los alemanes. A Chuikov le gustaba declarar que los alemanes perdieron más soldados tratando de capturar ese edificio que conquistando París. Ese edificio, como tantos otros, están ocupados por soldados soviéticos y civiles a los que protegen como pueden, ya que no pueden ir a ningún lado sin el riesgo de morir. Para alemanes y soviéticos, Stalingrado se ha convertido en un sitio de permanente tensión, donde cuando no combaten recuerdan su hambre, su sed, su frío, por lo que a la larga para muchos la muerte sería más bien un premio al ya poder descansar. El día siguiente siempre trae la misma promesa: más dolor y más muerte. Es en estos días cuando Stalin toma una decisión con profundo significado en esta guerra. A fin de incrementar la moral de las tropas en el frente, a través del decreto 307 se establece el Comando Único de las Tropas. A partir de este punto, los temidos comisarios dejan de ser co-comandantes y pasan a jugar un papel educativo, entre comillas, o de consejería, entre comillas. De la noche a la mañana, los comisarios militares soviéticos se enteran del nivel de desprecio que sienten en realidad por ellos oficiales, militares y las tropas. Hay oficiales que comunican a sus comisarios que a menos que él, el oficial, solicite la presencia del comisario, este no está autorizado a hablar con él. Comisarios a partir de este punto deberán comer con el resto de la tropa. Las muestras de desprecio no se hacen esperar y seguramente más de un comisario murió en circunstancias extrañas, pero hay que ir con mucho cuidado. Siguen siendo los representantes de Moscú. Los comandantes militares soviéticos ya pueden empezar a tomar decisiones sin el temor de terminar con un tiro en la cabeza si algo sale mal. Esta decisión de Stalin muestra que está flexibilizando su control de las decisiones del frente. Hitler está evolucionando en la dirección opuesta. En este tipo de combate, el combate urbano, el combatiente más emblemático no es el soldado regular o el tripulante de tanques. El soldado más emblemático es el francotirador. Los soviéticos establecen la medalla al valor y el título de noble francotirador para aquellos que superen los 40 fritzes muertos. Fritz es el nombre que los soviéticos les daban a los alemanes. El francotirador soviético más famoso fue Zaitsev, quien mató a 149 alemanes al llegar a la celebración de octubre de la Revolución Soviética. Él había prometido 150. Otro francotirador, apodado Zikan, llegó a matar 224 alemanes hasta noviembre de 1942. Este francotirador establece una academia para francotiradores. Las prácticas de muerte de los francotiradores se vuelven más complicadas y elaboradas. Se incrementa también su crueldad. Entre los soldados enemigos preferidos como blancos para los francotiradores, se encuentran aquellos que llevan alimento o agua para las tropas que combaten, ya que su muerte resulta en sufrimiento adicional para el resto de esos combatientes. Aquellos que intentan alcanzar la comida o el agua derramadas también mueren en el intento. Los silenciosos combates entre francotiradores requieren paciencia e increíble atención a los detalles. Los dos oponentes esperan un pequeño error de parte del rival, un pequeño reflejo de la luz del sol en un pedazo de cristal o metal que delate la presencia del otro, un pequeño descuido que ponga a descubierto parte del cuerpo del oponente. Por supuesto, este francotirador no sabe si su oponente está en ese momento haciendo exactamente lo mismo. La mayor parte de las veces estos duelos se deciden a través de un disparo único, el cual nadie nota en medio de una batalla. Algunos francotiradores eran aficionados a luego del final de los combates ir al sitio donde murió su rival para tomar su rifle y llevárselo como recuerdo. Como el combate en Stalingrado no es entre grandes grupos de combatientes, un solo francotirador puede fácilmente detener a un grupo de combatientes al eliminarlos uno a uno o dejarlos atrapados al matar a quien se atreva a asomar parte de su cuerpo. Los duelos no eran solamente entre francotiradores. Parte del trabajo de un francotirador
es identificar a quienes dirigen los ataques de la artillería o fuerza aérea enemigas. Estos individuos normalmente se ocultaban en árboles o en ruinas de edificios altos, incluyendo iglesias. Estos puntos eran ideales para ver el área de los combates. Encontrarlos y eliminarlos en cuanto sea posible era una prioridad. Cuando un área se pierde ante el enemigo o las tropas deben escapar, el francotirador es el primero en deshacerse de su rifle y del parche en su uniforme que lo identifica como francotirador. Sabe que si es capturado e identificado como francotirador, le espera una larga y muy dolorosa muerte. Los meses de octubre, noviembre y diciembre son una serie de ataques y contraataques alemanes y soviéticos que mezclan la esperanza con la desesperanza al ver planes fracasar diariamente. El invierno viene y será mejor que los alemanes aseguren Stalingrado para evitar otro invierno como el del año previo. En 1942, las temperaturas de 18 grados centígrados bajo cero complican la vida de alemanes y soviéticos, ya que el Volga se empieza a congelar, lo que complica el tráfico de tropas y refuerzos. El Volga ahora les es hostil a los soviéticos. El único consuelo de los dos bandos es la esperanza de que el otro lado está pasándola peor. La enfermedad, la desnutrición y sobre todo el desconsuelo se toma a los dos bandos, pero no hay nada que hacer. La única opción es continuar. Para terminar el episodio del día de hoy, menciono un par de eventos que impactarán significativamente lo que ocurre a continuación. Desde Berlín, se ordena que buena parte de los caballos que acompañan al sexto ejército de Paulus se envíen a la retaguardia, 150 kilómetros del frente. Buena parte de los 150,000 caballos con lo que contaban los alemanes y algunos de los vagones de tren se mandan a la retaguardia de acuerdo a estas órdenes. Tal vez las dos preguntas que se vienen a la mente son: ¿por qué cuentan con tantos caballos? ¿Y por qué enviar los caballos a la retaguardia? Me alegra que preguntaran. ¿Por qué tantos caballos? Por una razón que ya se ha mencionado muchas veces en este podcast. Las fuerzas terrestres alemanas eran una mezcla de vehículos mecanizados, los cuales los alemanes filmaron hasta el cansancio, y de tropas a pie. El movimiento de tropas, de provisiones e incluso de la artillería se realizaba en buena parte a través de vehículos tirados por caballos. ¿Por qué enviar los caballos a la retaguardia? La intención de los alemanes es capturar Stalingrado. Al lograr esto no necesitarán la mayor parte de los caballos, ya que su función es la movilización de tropas y equipo. Es preferible dejar que los caballos descansen hasta que se reinicien operaciones que requieran movimiento, y de paso ahorran recursos significativos, ya que buena parte de la carga que llevaba la infantería alemana era el pasto para los caballos. Por el lado soviético, desde octubre el alto mando militar, la Stavka, empieza a comunicarle a Chuikov que ya no recibirán el número de obuses de artillería solicitado. A medida que pasa el tiempo, el racionamiento de armamento y municiones se incrementa. Estos son necesarios en otros lados. A pesar de la preocupación por su frente, Chuikov entiende y continúa la pelea con lo que tiene. Las tropas soviéticas en Stalingrado se aferran a pedazos de playa cada vez más pequeños, y parece que la caída de esta ciudad se aproxima cuando el sexto ejército alemán de Paulus está completamente comprometido en la ciudad. Para el observador externo, es evidente que esta campaña está por terminar. Y efectivamente ese es el caso. Pero no como usted cree. Es hora de que los soviéticos demuestren lo que han aprendido respecto a la guerra relámpago. En nuestro siguiente episodio, se cierra la trampa. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales
y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.